Un millonario contrató a una mujer pobre para cuidar de su hija enferma. Un día, el millonario llegó más temprano del trabajo, y al entrar en la habitación, vio una escena que lo dejó completamente en shock. Alejandro siempre había sido un hombre determinado. Desde joven, había entendido que el mundo no ofrecía oportunidades, sino que había que arrebatarlas. Proveniente de una familia acomodada, pero no extraordinariamente rica, Alejandro no se conformó con lo que la vida le había dado. Desde el primer momento, decidió que él no solo mantendría el legado de su familia, sino que lo expandiría hasta alturas inimaginables. Y lo hizo. Años de trabajo incansable, sacrificios y decisiones difíciles lo convirtieron en uno de los hombres más ricos y poderosos de su país. Poseía empresas que abarcaban desde la construcción hasta la tecnología, y su nombre se había convertido en sinónimo de éxito. No había acuerdo que no pudiera cerrar, ni persona que pudiera interponerse en su camino. Para el mundo exterior, Alejandro era imparable. Pero detrás de esa fachada de éxito, existía un hombre diferente. Alejandro se había acostumbrado a controlar todo. Cada aspecto de su vida, cada relación, cada decisión, todo pasaba por sus manos y seguía sus términos. Así había construido su imperio. No había espacio para la incertidumbre, para la debilidad o la emoción. Había sacrificado relaciones personales, amistades y hasta su propia humanidad por ese éxito. En su mente, todo tenía un precio, todo podía comprarse o manipularse, y por muchos años, eso le había funcionado. Cuando conoció a la madre de Sofía, ella encajaba perfectamente en ese esquema de control. Una mujer hermosa, educada, con un apellido que no le agregaba riquezas pero sí le abría puertas. Ella representaba lo que él necesitaba en su vida, una compañera que no interfiriera en sus planes, que cumpliera con los roles establecidos, que no demandara más de lo que él estaba dispuesto a dar. El matrimonio, sin embargo, fue breve y vacío, como todas las relaciones que Alejandro había construido a lo largo de su vida. Ella lo dejó al poco tiempo, sin grandes dramas ni despedidas, y Alejandro no lo lamentó. Sofía, su hija, era el único vínculo que quedaba de esa unión, pero incluso ella parecía un aspecto más de su vida que debía ser gestionado, no amado. Con el nacimiento de Sofía, Alejandro pensó que su vida seguiría por el mismo rumbo. Sería una niña educada, bien cuidada, como lo era todo en su vida. Podía ofrecerle lo mejor, desde los mejores colegios hasta las más exclusivas vacaciones. Le enseñaría desde pequeña los valores del esfuerzo, la disciplina y el control que tanto lo habían llevado a donde estaba. Pero el destino, implacable y caprichoso, tenía otros planes. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. La enfermedad de Sofía llegó como una sombra que oscureció todo lo que Alejandro había construido. Al principio, creyó que era algo pasajero, una simple molestia que, con los recursos médicos adecuados, desaparecería. Pero no fue así. Los días se convirtieron en semanas, y luego en meses. Los mejores especialistas del país y del extranjero fueron llamados para examinarla, pero ninguno podía ofrecer una solución. La enfermedad de Sofía, misteriosa e implacable, la debilitaba más con cada día que pasaba. Su energía se desvanecía, sus ojos antes brillantes y llenos de vida se opacaban, y su cuerpo, antes lleno de vitalidad, se volvió frágil y delicado. Alejandro, acostumbrado a que el dinero y su influencia solucionaran cualquier problema, se vio enfrentado por primera vez a algo que no podía controlar. No importaba cuántas llamadas hiciera, cuántos expertos contratara o cuántos tratamientos experimentales pagara. La salud de su hija seguía deteriorándose, y con ello, su sensación de impotencia crecía. Era como si el mundo que había construido tan meticulosamente se desmoronara frente a sus ojos. La desesperación, una emoción desconocida para él, comenzó a instalarse en su mente. Alejandro trataba de ocultarlo, de seguir con su rutina de trabajo, como si los negocios pudieran ofrecerle una distracción de lo inevitable, pero en lo profundo de su ser, sentía que estaba perdiendo algo mucho más valioso de lo que había imaginado. A medida que la enfermedad de Sofía avanzaba, su presencia en la casa se volvió cada vez más distante. Prefería pasar el tiempo en su oficina, rodeado de documentos, lejos del sufrimiento que impregnaba cada rincón de su hogar.
Las visitas al hospital, las reuniones con los doctores, todo se fue convirtiendo en una rutina monótona que intentaba evitar. Sentía que la situación lo superaba, y en su mente, esa falta de control era inaceptable. No podía admitir que no podía hacer nada por su hija. No podía permitir que el mundo, que siempre había doblado sus rodillas ante él, le mostrara su vulnerabilidad de esa manera. Fue en ese contexto que su madre le sugirió contratar a alguien que se encargara de Sofía. Al principio, Alejandro lo consideró una idea absurda. Su hija necesitaba atención médica, no una niñera. Pero después de varios días de observar cómo se iba apagando más y más, decidió ceder. No podía estar presente todo el tiempo, y si alguien podía ayudar a Sofía mientras él se dedicaba a resolver el problema desde otro ángulo, entonces estaría dispuesto a intentarlo. Julia llegó a la vida de Alejandro como un recurso más, una pieza en el complicado engranaje que él intentaba mover para salvar a su hija. No le prestó demasiada atención al principio. Sabía que ella venía de un barrio humilde, que había tenido una vida difícil, pero eso no le importaba. Lo único que necesitaba era que ella cumpliera con su labor, cuidar a Sofía mientras él seguía buscando una solución más definitiva. Al principio, su presencia en la casa pasó desapercibida. Julia era discreta, cumplía con su trabajo sin hacer ruido, y eso era suficiente para Alejandro. Sin embargo, algo empezó a cambiar. Julia no solo se dedicaba a las tareas básicas de cuidar a la niña. Su relación con Sofía empezó a transformarse en algo más profundo. Alejandro lo notó, pero no le dio importancia al principio. Pensaba que era normal que Sofía, en su estado de debilidad, se aferrara a la única persona que estaba con ella todo el tiempo. Pero con el paso de los días, la conexión entre ambas se hizo más evidente. Sofía, que antes apenas reaccionaba, ahora parecía responder a la presencia de Julia de una manera que Alejandro no podía comprender. Mientras Alejandro se sumergía más y más en su trabajo, buscando desesperadamente una cura, Julia se convertía en el pilar emocional de Sofía. Alejandro lo observaba desde la distancia, y aunque al principio sentía alivio al ver que su hija mostraba algún tipo de mejoría, también comenzó a sentir una punzada de celos e inseguridad. ¿Cómo era posible que una mujer humilde, sin estudios, sin recursos, pudiera ofrecerle a su hija algo que él, con toda su riqueza y poder, no podía darle? Esa pregunta lo atormentaba en silencio. Cada vez que regresaba a casa después de largas jornadas de trabajo, encontraba a Sofía en los brazos de Julia, más tranquila, más serena. Era como si Julia hubiera logrado lo que él no podía, traer algo de paz al corazón de su hija. Esa sensación de impotencia, combinada con su necesidad de control, comenzó a consumirlo. Alejandro, por primera vez en su vida, se dio cuenta de que no podía comprar el bienestar emocional de su hija. No podía ofrecerle lo que ella realmente necesitaba, y eso lo llenaba de una frustración profunda. A pesar de todo, Alejandro seguía siendo un hombre de éxito. Sus empresas prosperaban, su fortuna seguía creciendo, pero en su interior, algo se estaba desmoronando. La imagen del hombre poderoso e imparable se veía corroída por la realidad de su incapacidad para salvar lo más importante en su vida, la vida y la felicidad de su hija. Julia había vivido toda su vida en los márgenes de la sociedad. Era una mujer sencilla, acostumbrada a las dificultades y a los silencios que llenaban las habitaciones vacías. Su hogar, aunque pequeño y modesto, siempre había estado lleno de amor, ese mismo amor que ella solía volcar en su hijo. Pero un día, el destino cruel le arrebató lo que más quería. La muerte de su hijo la dejó vacía, como si una parte de su alma se hubiera ido con él. No había palabras que pudieran consolarla, ni lágrimas suficientes para expresar el dolor inmenso que sentía. La vida le había quitado lo más valioso, y desde ese momento, su mundo se llenó de sombras. Cada mañana era una lucha por levantarse, y cada noche, una batalla contra los recuerdos que la atormentaban. A pesar de la pérdida, Julia nunca permitió que el resentimiento dominara su corazón. Ella sabía que, aunque la vida le había sido injusta, debía seguir adelante, de alguna manera. Durante años trabajó en lo que pudo, siempre humilde, siempre servicial. Cuidó a ancianos, a enfermos, a personas que necesitaban de su paciencia y de su calidez. Ella comprendía el dolor de los demás como nadie, porque lo había vivido en carne propia.
Fue en medio de ese dolor constante que recibió la propuesta de trabajar para Alejandro, un hombre cuya reputación lo precedía. Todos en el barrio sabían quién era, y aunque algunos lo envidiaban, otros lo temían por su frialdad y desapego. Julia no sabía qué esperar al entrar a ese mundo tan diferente al suyo, pero estaba dispuesta a hacer lo mejor que pudiera por la pequeña Sofía. Desde el primer día, Julia sintió una profunda conexión con la niña. Al verla postrada en la cama, tan frágil y pálida, un torbellino de emociones la invadió. Sofía, con sus ojos apagados y su cuerpo debilitado, le recordaba a su propio hijo en sus últimos días. El sufrimiento que veía en la pequeña era un reflejo de lo que había vivido, y eso hizo que su corazón se abriera de una manera que no había permitido desde la muerte de su hijo. Aunque Sofía no podía hablar mucho, Julia podía sentir su dolor, su miedo, su desesperanza. Decidió desde el primer momento que no solo cumpliría con su trabajo de cuidar de ella, sino que le daría todo el amor y la dedicación que pudiera. Cada mañana, Julia se despertaba antes de que el sol saliera, preparada para un nuevo día en la casa del hombre poderoso. Caminaba hacia la lujosa mansión con pasos firmes, pero su corazón siempre cargaba una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que su labor era mucho más que limpiar o dar medicinas. Sofía necesitaba una presencia constante, alguien que le diera cariño en medio de la frialdad que impregnaba esa enorme casa. Alejandro estaba ausente la mayor parte del tiempo, sumergido en sus negocios y sus preocupaciones, y la casa, aunque lujosa, se sentía vacía, sin vida. Era un contraste abrumador para Julia, quien venía de un hogar pequeño pero lleno de calidez humana. Julia pasaba horas al lado de Sofía, limpiando su frente cuando sudaba, arreglando su cabello con delicadeza y asegurándose de que las sábanas estuvieran siempre limpias y suaves. Le hablaba mientras dormía, con la esperanza de que su voz suave pudiera llegar hasta donde las medicinas no podían. No había un momento en que Julia no estuviera pendiente de cada respiración, de cada pequeño cambio en la expresión de la niña. Había algo en el vínculo entre ambas que trascendía las palabras. Julia, que había perdido a su propio hijo, encontraba en Sofía una oportunidad para volcar todo el amor que aún quedaba en su corazón. No era un reemplazo, porque ningún niño podía llenar el vacío dejado por su hijo, pero cuidar de Sofía le daba un propósito, algo por lo cual levantarse cada día. Con el tiempo, Julia comenzó a notar pequeños cambios en la niña. Aunque la enfermedad seguía ahí, Sofía parecía más tranquila, más serena cuando estaba con ella. Había momentos en los que, después de horas de cuidados y susurros, los ojos de la niña se abrían ligeramente, y una sombra de lo que alguna vez fue su vitalidad brillaba en su mirada. Eran solo destellos, breves momentos que pasaban tan rápido como llegaban, pero para Julia, eran todo. Se aferraba a esos pequeños gestos como una prueba de que su presencia marcaba una diferencia. No podía curar la enfermedad, lo sabía, pero podía ofrecerle algo que nadie más parecía darle, amor incondicional. A medida que los días pasaban, Julia se dio cuenta de que su relación con Sofía no era como cualquier otro trabajo que había tenido. No se trataba solo de cumplir con sus responsabilidades, de alimentar o cuidar a la niña. Era algo mucho más profundo. Había noches en las que Julia, después de asegurarse de que Sofía estaba bien, se sentaba en una silla al lado de su cama y dejaba que las lágrimas fluyeran en silencio. En esos momentos, los recuerdos de su hijo volvían con fuerza, pero también una sensación de paz. Sabía que, de alguna manera, estaba honrando la memoria de su hijo al cuidar de Sofía. Cada sonrisa que lograba arrancarle a la niña era una pequeña victoria, una manera de aliviar el dolor que ambas compartían. El ambiente en la casa, sin embargo, era difícil. Alejandro, aunque distante, comenzaba a notar la conexión entre Julia y su hija, pero no lo entendía. Él, que había controlado todo en su vida, se sentía incómodo al ver cómo su hija respondía a una mujer pobre, a alguien que no tenía nada que ofrecer en términos materiales. Era como si el cariño de Julia fuera una afrenta a todo lo que él representaba. Sin embargo, no podía negar que Sofía parecía mejorar ligeramente en su presencia. Julia, en su humildad y simplicidad, lograba lo que ni los médicos más caros ni los tratamientos más avanzados podían hacer. Pero Alejandro no sabía cómo procesar eso. Para él, todo en la vida tenía un precio, y lo que Julia ofrecía no podía comprarse. Julia nunca se atrevió a cruzar los límites de lo que era su trabajo.
Sabía cuál era su lugar en esa casa. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. No pretendía acercarse a Alejandro ni interferir en sus asuntos. Su único interés era Sofía, y cada día lo demostraba con sus acciones. A pesar de las tensiones que podía sentir en el ambiente, Julia seguía dedicándose en cuerpo y alma a la niña. Era como si hubiera encontrado un nuevo propósito en la vida, una razón para seguir adelante después de la tragedia que había vivido. Sofía se había convertido en su mundo, y cada día que pasaba, el vínculo entre ellas se fortalecía. Había momentos en los que Julia, mientras acariciaba el cabello de Sofía o le hablaba con dulzura, sentía que la niña la miraba con una comprensión silenciosa. Eran como dos almas heridas que se habían encontrado en medio del caos. Julia no esperaba nada a cambio, su amor era desinteresado, puro. Sabía que Sofía tal vez nunca sanaría por completo, que tal vez la enfermedad ganaría la batalla al final, pero eso no importaba. Lo que importaba era el presente, el tiempo que podían compartir juntas, los pequeños gestos de afecto que Julia le daba sin esperar reconocimiento. Julia, en su humildad y sencillez, había traído algo a esa casa que ni las riquezas ni el poder de Alejandro podían proporcionar. Había llenado un vacío con su calidez humana, con su capacidad para amar incluso después de haberlo perdido todo. Y aunque Alejandro no lo entendiera, aunque no pudiera ponerle un valor a lo que Julia ofrecía, la verdad era que la vida de Sofía había cambiado gracias a ella. Mientras los días seguían su curso, Julia continuaba su labor con la misma dedicación. No sabía qué deparaba el futuro, pero una cosa era segura, seguiría cuidando de Sofía, dándole todo lo que podía, mientras le quedara aliento. Alejandro, un hombre acostumbrado a tener el control absoluto de su entorno, comenzó a sentir una incomodidad creciente al observar la estrecha relación que se formaba entre Julia y su hija Sofía. Al principio, había sido indiferente. La salud de su hija, cada vez más frágil, lo había sumido en una espiral de desesperación que lo llevaba a aislarse en sus negocios, buscando soluciones en los lugares equivocados. Su único consuelo era saber que Julia se encargaba de los cuidados de la niña. Pero conforme el tiempo pasaba, algo cambió en su percepción de lo que sucedía en su hogar. Julia, esa mujer humilde y casi invisible, parecía haber tejido un lazo irrompible con Sofía, un vínculo que Alejandro no lograba entender ni, mucho menos, aceptar. Los días pasaban, y cada vez que regresaba a casa más temprano de lo habitual, encontraba a Julia junto a Sofía, cuidándola con una dedicación que él no había sabido ofrecerle. Había momentos en los que, al entrar en la habitación de su hija, el silencio le pesaba como una losa. Julia estaba allí, arropando a Sofía, acomodando su almohada, dándole una ternura que parecía ir más allá de lo que él consideraba simplemente parte de su trabajo. Alejandro sentía que algo se le escapaba, algo que no podía controlar. Observaba a su hija responder a los cuidados de Julia con una leve sonrisa o un gesto de calma, y eso lo hacía cuestionarse su propio papel como padre. Los celos comenzaron a crecer lentamente, casi sin que Alejandro se diera cuenta. Al principio, se convencía a sí mismo de que era simplemente agradecimiento lo que sentía hacia Julia por su dedicación. Sin embargo, esa gratitud se fue tornando en una mezcla peligrosa de desconfianza y resentimiento. Julia, con su sencillez y humildad, había logrado lo que ni él ni los médicos más renombrados habían podido conseguir, una mejora en el ánimo de Sofía, una chispa de vida que volvía a brillar en los ojos de su hija. Alejandro no entendía cómo esa mujer, sin recursos ni conocimientos médicos, podía tener ese efecto en la niña. Se sentía superado, como si todo lo que representaba su poder y su éxito careciera de valor frente a la conexión que se formaba entre su hija y aquella mujer. Cada vez que entraba en la habitación y veía a Sofía aferrada a la mano de Julia, algo en su pecho se retorcía. Una rabia inexplicable comenzaba a crecer en su interior. No era una ira explosiva, sino más bien una sensación profunda y oscura que lo consumía poco a poco. Sentía que estaba perdiendo el control de su hogar, que su lugar como padre estaba siendo reemplazado por una mujer que, en su opinión, no tenía nada que ofrecer más allá de una presencia constante y silenciosa. Alejandro, que siempre había creído que el amor se demostraba con hechos tangibles, con grandes gestos y sacrificios materiales,
No podía comprender cómo algo tan sencillo como la compañía y el cuidado afectuoso podían tener un impacto tan profundo en Sofía. En las noches, cuando finalmente se retiraba a su habitación, esos pensamientos no lo dejaban en paz. Se recostaba en su cama, pero el sueño nunca llegaba con facilidad. Cerraba los ojos e intentaba calmar su mente, pero las imágenes de Julia junto a Sofía lo atormentaban. No podía evitar recordar la frialdad con la que él mismo había manejado la enfermedad de su hija, buscando soluciones rápidas y prácticas, sin detenerse a pensar en lo que ella realmente necesitaba. Ahora, esa carencia se hacía evidente cada vez que veía a Sofía sonreír tímidamente ante la presencia de Julia, como si la niña hubiera encontrado en ella algo que él, su propio padre, no le había podido ofrecer. A medida que los celos seguían creciendo, Alejandro comenzó a dudar de las intenciones de Julia. ¿Qué buscaba realmente esa mujer? ¿Por qué se dedicaba con tanto empeño al cuidado de Sofía? Empezó a sospechar que Julia, con su manera suave de moverse por la casa, estaba intentando reemplazarlo en el corazón de su hija. Cada gesto de afecto entre ellas lo llenaba de inquietud. Aunque sabía que su pensamiento era irracional, no podía evitarlo. Su orgullo herido lo hacía ver fantasmas donde no los había. Julia, una mujer humilde que venía de un mundo completamente diferente al suyo, representaba una amenaza para su autoridad, no como hombre de negocios, sino como padre. La situación se volvía cada vez más insoportable para Alejandro. A medida que su malestar crecía, comenzó a observar más de cerca los movimientos de Julia, como si buscara alguna señal que confirmara sus sospechas. La veía moverse por la casa con la misma sencillez de siempre, pero para Alejandro, cada gesto parecía estar cargado de una intención oculta. La rabia que sentía por la cercanía entre Julia y su hija lo cegaba hasta el punto de que no podía ver la realidad. Julia no tenía ninguna intención de ocupar su lugar, pero en la mente de Alejandro, la imagen de su hija aferrada a otra persona se volvía intolerable. Alejandro intentaba retomar el control de la situación interfiriendo más en el día a día de su hija, pero cada intento era en vano. Sofía seguía respondiendo mejor a la presencia de Julia que a la de él. Esto solo aumentaba su frustración. Se veía obligado a reconocer, aunque fuera en lo más profundo de su ser, que él no había sido capaz de darle a su hija lo que necesitaba. Esa aceptación era dolorosa y le costaba admitirlo, lo cual lo empujaba aún más hacia sus celos. Alejandro, quien siempre había sido el hombre fuerte y decidido, se veía vulnerable ante una situación que no podía controlar. Los pensamientos oscuros lo envolvían cada vez más. Se preguntaba si había cometido un error al contratar a Julia, si su presencia en la casa había alterado el delicado equilibrio que él había construido. Comenzó a dudar de todo, incluso de sí mismo. Las noches se volvían más largas y silenciosas, llenas de reproches internos que no podía compartir con nadie. Mientras tanto, la relación entre Julia y Sofía seguía creciendo, y con ello, los celos de Alejandro alcanzaban nuevos niveles de intensidad. Cada día era una batalla entre lo que sabía que era irracional y lo que su corazón no podía dejar de sentir. El millonario, quien siempre había creído que el dinero y el poder podían resolver cualquier problema, se encontraba ahora enfrentado a una realidad que no sabía cómo manejar. No podía comprar el amor de su hija, no podía controlar el cariño que ella sentía por Julia, y eso lo atormentaba. Alejandro estaba acostumbrado a imponer su voluntad en todos los aspectos de su vida, pero ahora, frente a la enfermedad de Sofía y la presencia de Julia, se daba cuenta de que no tenía el poder que siempre había creído tener. Este nuevo tipo de impotencia lo llenaba de amargura y resentimiento. A pesar de que trataba de ocultarlo, su malestar se hacía evidente en sus actitudes. Cada vez que se cruzaba con Julia en la casa, la miraba con desconfianza, como si esperara que en cualquier momento ella mostrara su verdadero propósito. Pero Julia, ajena a las tormentas internas de Alejandro, seguía cumpliendo con su labor con la misma entrega y dedicación. Para ella, el bienestar de Sofía era lo único que importaba. Pero Alejandro no podía ver la pureza de sus intenciones. Sus celos lo cegaban, y en su mente, cada acción de Julia era una amenaza a su posición como padre. Mientras los días pasaban, Alejandro se sumía más en su propio conflicto interno. Los celos que sentía no solo lo alejaban de Julia, sino también de Sofía. Cada vez que intentaba acercarse a su hija, la sentía más distante,
como si ya no fuera capaz de conectar con ella. Esa sensación de pérdida, de estar quedándose fuera de la vida de Sofía, lo atormentaba día y noche. Se preguntaba si alguna vez podría recuperar el lugar que sentía que estaba perdiendo, pero cada vez que miraba a Julia, esa posibilidad parecía desvanecerse un poco más. Alejandro, el hombre que siempre había creído que todo en la vida tenía una solución, se encontraba ahora enfrentando una batalla que no sabía cómo ganar. Su orgullo, su deseo de control, y los celos que lo consumían, lo habían puesto en un callejón sin salida. Mientras Julia y Sofía seguían fortaleciendo su vínculo, Alejandro quedaba atrapado en su propio abismo emocional, incapaz de aceptar que, a veces, el amor y el cuidado no pueden comprarse ni imponerse, sino que simplemente deben darse de manera desinteresada. Alejandro se quedó inmóvil en el umbral de la puerta, observando con una mezcla de asombro y rabia la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Su corazón latía con fuerza, y una sensación de pérdida se apoderó de él. Allí, frente a él, estaba su hija, sonriendo por primera vez en meses, pero no era por él. Era por Julia, esa mujer sencilla que parecía haber entrado en su hogar para arrebatarle lo único que le quedaba, el cariño de Sofía. El millonario, acostumbrado a manejar sus emociones con frialdad, no pudo evitar sentir una ola de celos intensos. Sabía que debía estar agradecido por el cuidado que Julia le daba a Sofía, pero en ese momento, su mente se nubló con pensamientos oscuros. Se preguntaba si todo aquello era parte de un plan que él no había visto venir. Julia, con su aspecto modesto y su actitud sumisa, se había infiltrado en el corazón de su hija, y eso lo hacía sentirse impotente. ¿Cómo había permitido que esto ocurriera? ¿En qué momento había perdido su lugar como padre? Alejandro retrocedió un paso, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Recordó los momentos en los que había intentado acercarse a Sofía, pero la niña siempre había respondido con indiferencia o cansancio. Nunca había logrado sacarle una sonrisa, y mucho menos había recibido de ella una mirada tan llena de afecto como la que acababa de ver. Julia, en cambio, había logrado en pocas semanas lo que él no había podido en meses. Su hija se aferraba a la cuidadora con una confianza que lo lastimaba profundamente. El dolor se mezclaba con una creciente desconfianza. Alejandro no podía evitar pensar que Julia, con su calidez y dulzura, estaba intentando desplazarlo. Esa idea lo atormentaba. Cada vez que recordaba la imagen de Sofía aferrada a Julia, una sensación de traición lo invadía. Sabía que su razonamiento era irracional, pero los celos no le permitían pensar con claridad. Se sentía atrapado entre su agradecimiento por la mejoría de Sofía y su resentimiento por no ser él quien lograba esa conexión. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Se despertaba con una sensación de angustia, preguntándose qué estaría haciendo Julia en ese momento con Sofía. La idea de que su hija pudiera estar compartiendo más momentos íntimos con la cuidadora lo consumía. Trató de ignorar esos pensamientos, enfocándose en su trabajo, pero incluso en las reuniones más importantes, su mente volvía una y otra vez a la imagen de Julia inclinada sobre la cama de Sofía, cantándole suavemente. Decidió que tenía que observar más de cerca lo que ocurría en su casa. Comenzó a regresar más temprano del trabajo, buscando excusas para pasar más tiempo con su hija, pero también para vigilar a Julia. Cada vez que entraba en la habitación de Sofía, lo hacía en silencio, esperando encontrar algo que confirmara sus sospechas. Sin embargo, lo que veía solo profundizaba su confusión. Julia seguía mostrándose solícita y respetuosa, pero no podía evitar sentir que, detrás de esa amabilidad, se escondía algo más. La situación se volvió insostenible para Alejandro. Cada gesto de Julia hacia Sofía lo enervaba, cada sonrisa que su hija le dedicaba a la cuidadora lo hacía sentir más y más excluido. Comenzó a buscar señales, cualquier indicio que justificara sus sospechas. Un día, al ver que Julia le daba a Sofía una muñeca nueva que él no había comprado, su mente estalló en una serie de pensamientos paranoicos. ¿De dónde había sacado esa muñeca? ¿Estaba Julia intentando ganarse el afecto de Sofía a través de pequeños regalos? Alejandro sentía que todo lo que ocurría a su alrededor confirmaba sus peores temores. Se dio cuenta de que había empezado a vigilar a Julia de una manera obsesiva. Observaba cada uno de sus movimientos, tratando de encontrar alguna irregularidad.
Se preguntaba si ella hablaba mal de él cuando no estaba presente, si le decía a Sofía que su padre no la amaba lo suficiente. Los celos lo cegaban, y cualquier interacción entre Julia y su hija se convertía en una fuente de angustia para él. No podía soportar la idea de que su hija pudiera preferir a otra persona antes que a él. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo que conducía a la habitación de Sofía, escuchó risas suaves que provenían del interior. Se detuvo en seco, sintiendo como su corazón se aceleraba. Lentamente, abrió la puerta y se encontró con una escena que lo llenó de furia. Julia estaba sentada en la cama, y Sofía, con una sonrisa en los labios, le mostraba un dibujo que había hecho. Alejandro no recordaba la última vez que había visto a su hija tan feliz, y eso lo llenaba de una mezcla de tristeza y resentimiento. El dibujo era simple, hecho con los trazos torpes de una niña pequeña, pero lo que más impactó a Alejandro fue el contenido. En el papel, Sofía había dibujado 3 figuras, ella misma, Julia y lo que parecía ser una casa. Alejandro se dio cuenta de que no había ninguna representación de él en el dibujo, y eso fue como un puñal en su corazón. La ausencia de su figura en la imaginación de Sofía lo devastó. Se preguntaba si su hija lo veía como un extraño en su propia vida. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. La imagen del dibujo no dejaba de aparecer en su mente. Su hija no lo había incluido en esa pequeña representación de su mundo, y eso lo llenaba de una tristeza profunda. Se sentía desplazado, como si ya no tuviera lugar en la vida de Sofía. Los celos se habían transformado en un sentimiento de derrota. No podía competir con Julia, no podía forzar a su hija a amarlo como él quería. Se dio cuenta de que estaba perdiendo esa batalla, y eso lo sumía en una desesperación silenciosa. A pesar de sus esfuerzos por encontrar alguna razón para desconfiar de Julia, Alejandro no podía negar la realidad. Su hija estaba mejor, su ánimo había mejorado, y eso era gracias a los cuidados de la cuidadora. Sin embargo, esa aceptación no hacía que el dolor desapareciera. Alejandro seguía sintiendo que había algo más en esa relación que no lograba comprender. Los días pasaban, y su obsesión por Julia crecía cada vez más. La sospecha de que ella estaba ocupando un lugar en el corazón de Sofía que le pertenecía a él lo atormentaba día y noche. Alejandro comenzó a cuestionarse todo. Se preguntaba si había sido un mal padre desde el principio, si su falta de presencia había sido la causa de la distancia que sentía con su hija. Recordaba los momentos en los que, por priorizar su trabajo y sus negocios, había dejado de lado su responsabilidad como padre. Ahora, esas decisiones volvían a atormentarlo. Cada vez que veía a Sofía aferrada a Julia, sentía que pagaba el precio de sus errores. Los celos y la culpa lo envolvían, y no sabía cómo salir de esa espiral de emociones. Decidió que no podía seguir así. La tensión en su interior se había vuelto insoportable. Alejandro sabía que debía confrontar sus sentimientos, pero no sabía cómo. No podía acercarse a Julia y expresarle sus celos, eso sería ridículo. Tampoco podía pedirle que se alejara de Sofía, porque era evidente que su hija la necesitaba. Alejandro estaba atrapado en su propio laberinto emocional, sin encontrar una salida. El millonario, acostumbrado a resolver problemas complejos en el mundo de los negocios, se sentía incapaz de lidiar con la realidad emocional que lo consumía. Cada día que pasaba, los celos crecían más, hasta el punto en que Alejandro apenas podía mirar a Julia sin sentir un nudo en el estómago. La cuidadora, con su humildad y su devoción, había logrado algo que él, con todo su poder y dinero, no había conseguido: ganarse el corazón de su hija. Alejandro se encontraba en una encrucijada. Sabía que debía tomar una decisión, pero no sabía cuál. Estaba atrapado entre el agradecimiento que sentía por la mejoría de Sofía y los celos que lo consumían por no ser él quien lograba esa conexión. Su vida, antes tan segura y controlada, ahora estaba marcada por la incertidumbre y el temor de perder lo que más amaba. Alejandro quedó completamente paralizado al encontrar esa carta entre los documentos de Sofía. No podía creer lo que estaba leyendo. Las palabras de Julia, escritas con una caligrafía temblorosa y manchadas por lo que parecían ser lágrimas, revelaban un dolor tan profundo que casi podía sentirlo atravesar las páginas. Era una confesión desgarradora, una ventana a una tragedia que nunca hubiera imaginado.
Julia no solo había perdido a su hijo en un accidente, sino que ese dolor no la había abandonado ni un solo día. Desde entonces, había cargado con el peso de una ausencia insuperable, un vacío que intentaba llenar de alguna manera al cuidar a Sofía. Alejandro, acostumbrado a ver a Julia como una simple empleada, como alguien ajeno a sus problemas y al mundo privilegiado en el que vivía, de repente la vio bajo una nueva luz. El lazo que Julia había formado con Sofía no era una simple cuestión de trabajo ni tampoco un intento por desplazarlo como padre. Era algo mucho más profundo, una conexión emocional que trascendía el rol que desempeñaba en su hogar. Julia estaba proyectando en Sofía el amor que no había podido darle a su propio hijo, y eso explicaba la intensidad de sus cuidados, la dedicación incansable y la ternura con la que trataba a la niña. El impacto de esa revelación fue devastador para Alejandro. Se dio cuenta de lo injusto que había sido al sospechar de Julia, al pensar que ella podría tener intenciones ocultas. Los celos que lo habían consumido durante semanas ahora le parecían insignificantes en comparación con el sufrimiento que Julia había estado arrastrando durante años. Alejandro sintió una punzada de vergüenza al recordar las veces que había espiado sus interacciones con Sofía, las ocasiones en que había permitido que los celos le nublaran el juicio. La carta no daba muchos detalles sobre el accidente que había cobrado la vida del hijo de Julia, pero la angustia que se desprendía de cada línea era evidente. Julia había escrito sobre los sueños que tenía para su hijo, sobre cómo su vida cambió de manera abrupta el día del accidente y cómo, desde entonces, había intentado encontrar una razón para seguir adelante. No había mencionado cómo había llegado a trabajar para Alejandro, pero ahora todo tenía sentido. Cuidar a Sofía no era solo un trabajo para Julia. Era una forma de sanar, de encontrar algún tipo de consuelo en medio de su propio dolor. Alejandro cerró la carta lentamente, sintiendo como su mundo interno se desmoronaba. Sabía que esa revelación lo obligaba a reconsiderar muchas cosas. Durante semanas había estado obsesionado con la idea de que Julia estaba reemplazándolo, de que estaba robándole el cariño de su hija. Pero ahora entendía que lo que Julia le daba a Sofía no era algo que él pudiera reclamar como suyo. Era el resultado de una pérdida tan devastadora como la que él mismo temía experimentar con su hija. Julia no era una amenaza. Era una madre rota que, de alguna manera, había encontrado en Sofía un atisbo de redención. Sin embargo, esa comprensión no alivió el dolor que Alejandro sentía. Más bien, lo sumió en una profunda reflexión sobre su propio papel como padre. ¿Cómo había permitido que otra persona se convirtiera en la figura principal en la vida de Sofía? ¿Qué había fallado en su relación con su hija para que necesitara recurrir al consuelo de una extraña? Alejandro sabía que su ausencia había sido un factor determinante. Los largos días dedicados al trabajo, las noches en las que regresaba demasiado tarde para leerle un cuento o simplemente pasar tiempo con ella. Y ahora, cuando Sofía lo necesitaba más que nunca, él había estado demasiado centrado en sus propios miedos y ambiciones para notar lo que realmente estaba ocurriendo. La carta también lo hizo reflexionar sobre el tipo de dolor que Julia había experimentado. Alejandro siempre había creído que el sufrimiento era algo que podía controlarse, que era una cuestión de perspectiva o de fuerza de voluntad. Pero la pérdida de un hijo, ese tipo de dolor, estaba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Comprendía, en lo más profundo de su ser, que lo que Julia había perdido no podía sustituirse. Sin embargo, al mismo tiempo, veía cómo su hija había llegado a ocupar un espacio en el corazón de Julia, y cómo esa conexión había beneficiado a ambas de una manera que él nunca había previsto. Esa noche, Alejandro se quedó despierto durante horas, incapaz de conciliar el sueño. El eco de la carta resonaba en su mente. Sabía que debía hacer algo, que no podía seguir ignorando la realidad de la situación. No podía seguir permitiendo que los celos controlaran su relación con Julia y Sofía. Pero tampoco sabía cómo reparar el daño que ya había hecho, tanto en su relación con su hija como en la forma en que había tratado a Julia, aunque fuera de manera silenciosa y velada. Los días siguientes, Alejandro intentó acercarse más a su hija, pero no fue fácil. Sofía, aunque mostraba signos de mejoría, seguía siendo reservada con él. No lo rechazaba abiertamente, pero había una distancia entre ellos que Alejandro no sabía cómo cruzar. Sentía que cada intento por conectarse con ella era en vano. En cambio,
veía cómo Julia lograba calmar a Sofía con una simple caricia o una palabra susurrada. Esa conexión, ese lazo invisible pero palpable, seguía siendo una fuente de angustia para él, a pesar de la revelación que había encontrado en la carta. Sin embargo, algo comenzó a cambiar dentro de Alejandro. Poco a poco, empezó a ver a Julia no como una amenaza, sino como una aliada. Aún le costaba aceptar que alguien más pudiera tener un papel tan importante en la vida de su hija, pero entendía que necesitaba a Julia tanto como Sofía. Su presencia, su cuidado y su amor eran lo que mantenía a su hija a flote en ese momento. Y aunque eso le costara admitirlo, Alejandro supo que no podía seguir luchando contra ello. La relación entre Alejandro y Julia, aunque nunca fue cercana, empezó a transformarse en algo más respetuoso. Alejandro ya no la miraba con los mismos ojos cargados de desconfianza, aunque en su interior todavía batallaba con los celos. Sabía que nunca podría reemplazar el vínculo que ellas dos habían formado, pero también entendió que podía formar su propio lazo con su hija, uno basado en el amor y en el esfuerzo por estar presente en su vida. La revelación de la carta había cambiado todo para Alejandro. Ya no podía seguir viéndose a sí mismo como el único que podía llenar el vacío en la vida de Sofía. Julia, con su propio dolor y su propia historia, también tenía un lugar en la vida de la niña. Y eso, aunque difícil de aceptar al principio, era algo que Alejandro debía aprender a abrazar. Mientras los días pasaban, Alejandro se dio cuenta de que había estado luchando contra algo mucho más profundo que los celos. Había estado luchando contra el miedo a perder a su hija, a no ser suficiente para ella. Pero la verdad, una verdad dolorosa y reveladora, era que Julia no estaba quitándole a su hija. Al contrario, la estaba salvando de un abismo al que él, en su ceguera, no había sabido cómo acercarse. La revelación inesperada lo había transformado. Aunque la herida seguía abierta y los celos todavía rondaban en su corazón, Alejandro empezó a entender que el amor no siempre era una cuestión de posesión. Su hija, a pesar de su silencio y su distanciamiento, todavía lo necesitaba, pero de una manera diferente. Ahora sabía que el camino hacia la reconciliación con Sofía no estaba en desplazar a Julia, sino en aceptar que el amor tiene muchas formas, y que el lazo entre su hija y la cuidadora no restaba valor a su papel como padre. La revelación no solo había cambiado su perspectiva sobre Julia, sino también sobre sí mismo. Alejandro se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, tenía la oportunidad de reconstruir su relación con su hija desde un lugar de comprensión y humildad. Y aunque el proceso no sería fácil, estaba dispuesto a hacer lo necesario para recuperar el lugar que le correspondía en el corazón de Sofía. Alejandro, impactado por esta revelación, entendió que la vida le estaba mostrando una verdad que no había querido ver. Julia no era una amenaza, ni alguien que buscaba reemplazarlo. Ella era una mujer rota, que al cuidar a Sofía, también estaba sanando sus propias heridas. Y Sofía, a su vez, encontraba en Julia un consuelo que él, con todo su dinero y poder, nunca había podido ofrecerle. En ese momento, Alejandro comprendió que la verdadera riqueza no se medía en posesiones, sino en las conexiones humanas, en el amor que damos y recibimos. Fue entonces cuando decidió dejar de lado sus celos y desconfianzas, para abrir su corazón y aceptar la ayuda que tanto necesitaba, no solo por el bien de su hija, sino por el suyo propio. La vida, a veces, nos enseña que no todo se puede controlar, y que las mayores bendiciones vienen de los lugares más inesperados.